El 25 de septiembre del año 2001. Ocurrió en julio y luego en septiembre. Pero fíjese en una fecha, 25 y 23, julio y septiembre del 2001, ocurrió un fenómeno inusual en una provincia de la India llamada Kerala. Una lluvia roja. Algo inusual porque jamás en la vida ha habido lluvias rojas. Claro, enseguida científicos, arqueólogos, pues enseguida, a grosso modo, pues a ojo de buen cubero, no, esto debe ser de algún meteorito que ha explotado, ¿no? Es el polvo cósmico, bien, un fenómeno, células del mar o alguna contaminación, en fin. Enseguida sueltan lo que se le ocurre en ese momento y tranquilo todo el mundo. Pero un par de científicos norteamericanos empezaron a hacer investigaciones más profundas y notaron que esa lluvia roja eran células vivas. Ocurre un fenómeno interesante. En las células de laboratorio no tienen DNA, ácido desoxirribonucleico. Todo organismo vivo, células, humanos, animales, aves, todos, sin excepción, tienen o tenemos DNA. Pero las células de laboratorio no lo tienen. Tienen un propósito. Al principio, estos investigadores científicos norteamericanos que analizaron restos de esta lluvia roja, dijeron, esto no es normal. Estas células no es un resto de un meteorito explosionado y que ha caído polvo cósmico, no, estos son células. Y empezaron en laboratorios a experimentar con las células y veían que a cierta temperatura se reproducían. No entendieron, pero ¿esto qué significa? ¿De dónde vienen estas células? Y ya empiezan a especular. Bueno, pues de algún planeta que ha explosionado. Por cierto, hay un planeta expresamente destruido entre Marte y Júpiter, que hay millones de restos de ese planeta. Es un planeta que le pusieron un nombre Faetón. Está entre las órbitas de Marte y Júpiter, destruido completamente. Se destruyó en el pasado. Bueno, pues estas células se reproducían a ciertas temperaturas y no había manera de destruirlas. Eso fue en el 2001, fíjense, entre julio y septiembre, el 23 de septiembre, ¿no? En septiembre de 2001 fue esa operación extraterrestre de las Torres Gemelas de Nueva York. Una operación planeada por extraterrestres en colaboración con ciertos organismos del gobierno norteamericano para preparar un plan y una prueba. Es demoler con energía antimateria varias torres, con apariencia de un atentado terrorista, que no lo fue tal. Efectivamente, los terroristas han planeado y han hecho atentados terribles, pero no aquel. Ya se sabía de antemano, muchos años antes, que se iba a planear eso en las Torres Gemelas de Nueva York. Hay esqueches, hay pinturas, datos de muchos años antes. Ya estaba todo planeado y preparado al milímetro. En septiembre, días después del atentado terrorista, preparan una lluvia, se prepara de células rojas, millones, cientos de millones, en la India. Volviendo a las células rojas, pues no hay manera de destruirlas. Es más, se están reproduciendo y con el agua de la lluvia, los vientos, los ríos, a lo largo de los años y años se ha extendido por todo el planeta. O sea, la afección de esas células rojas de Kerala en la India del 2001, una fecha indicada, ¿no?, ya están en todo el planeta. ¿Y con qué fin? Es muy difícil de explicar a la gente que no tiene conocimiento, que
en su mayoría son ignorantes en estos campos, en estos temas, qué es esa lluvia roja y con qué fin. Pero siempre procuro en mis artículos, en mis vídeos, dejar un poco, entre paréntesis, algunas cosas colgadas, porque no es bueno que a la gente se le dé todo mascado, no vale para nada, la gente no puede pensar. Y una persona que no puede pensar, que le des todo mascado, es como un niño, que le das todos los caprichos y no le enseñas a hacer nada, sino abres su boca y le das lo que pide, lo que si berreas y tal. No es buena educación. Ese niño será una normal siempre. A los niños, a las niñas, hay que enseñarles disciplina. A qué hora tienen que acostarse, qué es lo que tienen que comer, qué no tienen que comer, cómo, con qué objeto deben jugar, qué no deben hacer, qué no deben ver, para tener una educación moral y física en condiciones para su mayoría. A la humanidad es lo mismo. Darle cosas ya mascadas no vale para nada. Se harán más tercos todavía y más inútiles de mente. Vamos al tema dejando entre paréntesis ciertos detalles que lo vayan cogiendo la persona que tiene capacidad para pensar. Hace muchos miles de años, para liberar a un pueblo, al pueblo de Israel en Egipto, que estaban de esclavos, millones de judíos, israelitas, esclavos de los egipcios. El trabajo de los esclavos no era hacer pirámides, eso no dice la Biblia, ¿no? Ni obelisco, ni templos, nada. Ni tenían instrumentos para trabajar la piedra, no tenían hierro ni acero, no tenían madera, no podían hacer rodillo porque en Egipto no ha habido nunca madera, no tenían papel para hacer planos, nunca ha habido un plano de ninguna pirámide, de nada, jamás. Y para hacer una pirámide, o un templo, un obelisco, hacen falta, para una pirámide la de que millones de planos, con ordenadores modernos y cientos de ingenieros y maquinaria de la más supermoderna, y una duración como media de 1000 años o más, y nunca se terminaría. Pero bueno, en Egipto, para liberar a un pueblo, se tuvo que hacer plagas. Unas plagas, cuando uno lee en la Sagrada Escritura, el Éxodo, ¿no? En el libro Éxodo, los primeros capítulos, pues empieza en el monte Sinaí, se manda a un profeta, Moisés, y se le dice, da instrucciones, qué es lo que tiene que hacer allí. Y entonces, por medio de Moisés, se libera a un pueblo entero. ¿Cómo? Por plagas. ¿Y qué eran plagas? Millones de langostas caían sobre Egipto entero. ¿De dónde venían las langostas? Millones de ranas, cientos de millones. Mosquitos, cucarachas. ¿De dónde venían las cucarachas? Y con esas plagas se destruyó todo Egipto. Se destruyeron animales y vidas de los egipcios, no de los hebreos. Incluso hubo una plaga de oscuridad en todo Egipto que duró 3 días, pero en las casas donde vivían los israelitas había luz artificial. Pero en todo Egipto, en todo el territorio y en las casas de los egipcios era oscuridad, no se veía nada. Imposible, ni con luz artificial ni con nada. Y la última plaga era una situación de que los primogénitos de los egipcios, de hombres o del faraón o de animales, morirían. Ya sería un acto final terrorífico para que el faraón y todos los egipcios dejaran corriendo libre a los israelitas por temor a ser exterminados completamente, que luego fueron exterminados en el Mar Rojo, porque fue la última técnica de abrir el Mar Rojo. Entraron los israelitas, 2 millones, tranquilos, con sus animales y sus hijos, y cuando intentaron entrar los egipcios con el faraón a la cabeza, se juntan las aguas y todos ahogados. Todavía en el fondo del Mar Rojo están los carros y los esqueletos de los egipcios. Hay fotografías de ellos. Con plagas. De donde vinieron los mosquitos, las ranas, de donde vinieron las cucarachas, las langostas, millones. No lo dice, solo dice que Dios manda una plaga tras otra. Pero es que en el desierto, cuando los israelitas estuvieron 40 años por desobediencia, fíjense una cosa, 40 años vagando, ¿saben por qué? Por temor ¿a qué? A los gigantes. O sea, cuando Moisés manda 12 espías, un espía de cada tribu de Israel, manda a ver cómo era inspeccionar la tierra de Canaán, que ellos iban a poseer después. Y vieron en una zona de Canaán gigantes, muchos. Entonces, el informe de los espías, 10 de los 12,
se aterrorizan, dice que eso es imposible, que había gigantes de muchos metros, fuertes, y ellos israelitas sin armamento, sin nada, ¿cómo iban a hacer? Y dos de los espías, llamados Josué y Caleb, que luego Josué fue el líder después de Moisés, de Israel, dice que no tengan miedo. Si Dios ha hecho plagas, ha abierto el mar rojo, dice no tengan miedo. Dios hará de nuevo milagros y los gigantes caen todos. El miedo, el temor, el querer incluso volver a Egipto otra vez a ser esclavos, Dios les condena a vagar 40 años por el desierto hasta morir todos los que habían tenido miedo, salvo Josué, Caleb y los levitas y los niños pequeños que entraron después de 40 años y consiguieron la tierra, y los gigantes desaparecidos. Durante 40 años en el desierto, Dios le da de nuevo milagros positivos, no como las plagas de Israel, sino les hace caer del cielo maná, que era una especie como, por llamarlo de alguna manera, de azúcar, azucarados, que podían hacer condimentos, alimentos, cocerlo. Era muy dulce, era como miel, y también le da milagrosamente, pero eso no un día, 40 años, codornices. 6 días por semana, el 7º día no tenían que hacer nada, descansar tranquilos, y cocinar o hacer lo que sea. Y les da agua, 40 años, de rocas. O sea, hay una serie de milagros positivos para alimentar a toda una nación de millones. ¿De dónde vinieron las codornices y el maná? La Biblia especifica del cielo cae maná. Ahora estamos viviendo en un tiempo muy especial, el tiempo del fin. ¿De qué? No de la tierra va a quedar para siempre. Las aves, los animales, las personas. El fin de un sistema gobernado por monstruos extraterrestres y sus organizaciones diabólicas, gentuza diabólica, despiadada, causante de los males de la tierra, de la muerte y las enfermedades y las guerras. ¿Qué relación tiene todo esto con la lluvia roja? Igual que las plagas en Egipto, ahora hay una plaga con la lluvia roja que se extiende por todo el planeta. ¿Y con qué fin? Pues le voy a decir, a grosso modo, para afectar a las personas que van a ser destruidas. He dicho en otros vídeos que, aunque hay una fuerte oposición a que yo hable en los medios de comunicación para revelar los gigantes que esta gente protege y hace culto sagrado el Vaticano y todos estos monstruos a las rocas con gigantes, pero en todo el mundo. Hay unas prohibiciones de que yo enseñe y revele los enigmas y misterios de las pirámides, la vida en Marte, la vida en la Luna, las pirámides de la Luna, los moai de la isla de Pascua, Namatol, Machu Picchu, ¿qué es Machu Picchu? ¿Qué misterio encierra Machu Picchu? Impresionante, ya lo verán cuando saldrá. Y Pumapunku, los sarcófagos de platino de la isla de Namatol, los extraterrestres, Liechtenstein, o sea, hay tantas cosas. Las revelaré. Hay una frente de oposición y de terror hacia periodistas, hacia incluso la policía, la tienen aterrada, para que cuando estos criminales hacen crímenes a niños, vídeos snoop, tienen aterrada a la policía para que las actas den carpetazo corriendo cuando se coge a estos delincuentes criminales, dirigidos por la organización satánico-criminal llamada Vaticano, o Babilonia la Grande. Hay, en otros vídeos, hablé varias veces de que entre los muchos descubrimientos, incluido la cueva de Hércules, la mesa de Salomón, las naves de Salomón, el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza que está conocida por mí en una cueva en España. Y ya les mostraré, seguro, traída con Salomón, una de las naves hace 3000 años, porque sabía que el templo iba a ser destruido, y el templo quemado, y Israel destruida, y los israelitas exiliados hacia Babilonia. Tuvieron 70 años. Bueno, es una historia en las escrituras y en la historia secular viene el exilio de los israelitas hacia Babilonia, pero cuando ya se fueron exiliados ya el templo no existía y el arca ya se había llevado a España, o antiguamente se llamaba España Tarsis, los tartesos. Salomón hacía cada 3 años viajes con naves voladoras a España, se traía de España oro puro de Ofir hacia Israel y traía otras cosas de España. Pues este Arca de la Alianza, cuando la revele, se abrirá la cueva y se verá el arca. Este arca se utilizaba hace muchos miles de años en las batallas. Dios hizo
que Moisés en el monte Sinaí, en Arabia, hiciera, cuando fueron los israelitas liberados allí, un arca que le había mostrado Dios en el monte Sinaí. Y en ese arca se metieran las tablas de la ley, las segundas tablas, porque las primeras fueron destruidas por Moisés mismo, porque el pueblo había degenerado enseguida, en 40 días que había estado fuera, habían degenerado de nuevo. Y querían volver a Egipto incluso. Esa gentuza siempre quería volver a ser esclavos y a que los apalearan allí. Pues está dentro del arca la copia de las tablas de la ley en piedra y por así decirlo, una vasija con restos de maná que no se ha corrompido. Incluso la vara de Aarón, el hermano de Moisés, que era el sumo sacerdote, y una vara que hizo un milagro que floreciera la vara. Y está allí también. Ese arca se empleaba en el antiguo Israel en las batallas. Cuando los israelitas iban a las batallas en unos descampados, se sacaban los levitas cubierta con una lona, bueno, nadie la viera, el arca. Y ese arca, cuando estaban allí en el campo de batalla, emitía una radiación tan gigantesca que todos los filisteos, millones que fueran, se destruían, caían desplomados. Ese arca se sacará. Y en los medios televisivos, en internet, cuando empiecen a mostrar el arca, para todo el mundo, será sensacional, emitirá una radiación que eliminará a miles de millones de malvados, monstruos, asesinos de niños, corruptores, sádicos. Los eliminará aunque se escondan debajo de tierra. Por eso a mucha gente de poder de aquí de Fástico están, sobre todo en Chile y en otros países de Argentina, comprando tierras en la selva y haciendo búnker, porque saben que eso va a venir. Para esconderse, da igual donde se escondan. Se pueden esconder en el centro de la tierra, en búnkeres kilómetros abajo. El haz de luz los llegará. La energía, ¿por qué? Porque ya están impregnados con esas células. Esas células tienen también energía, y esa energía será captada por el haz de luz del arca para eliminar. Y es más, hablando de eliminar, los extraterrestres con astucia están ya programando, y va a ser una realidad, que la gente se ponga un microchip, todos, con la excusa de que va a ser una forma técnica moderna para meter la cartilla de la seguridad social, las cuentas corrientes, las enfermedades, lo que fuera. Usted que va ahora a un supermercado y muestra la tarjeta, la visa, lo que sea, y enseguida, pues, con que la muestre basta para que haya una información de qué cuenta, qué dinero tiene o no tiene, etc. Y ya tienen el microchip preparado para que la gente esté ya marcada para siempre. ¿Con qué fin? Cuando los extraterrestres, que ya viene la ayuda, sean expulsados de la Tierra rápidamente, aquí ya no podrán estar más, apagarán los microchips para que los testigos oculares de lo que han estado sirviendo a los extraterrestres, millones de personas, desaparezcan, caigan, no quede ni un testigo. Van a quedar mucha gente, ya digo, ese haz de luz del arca de la alianza eliminará a los malvados. Hay gente buena por todos sitios, millones, gente honorable que están angustiados de vivir un tiempo de corrupción, de miseria, de injusticia social y de abusos, y de crimen y guerras preparadas. Vivirán, seguro. Y los que no tengan el microchip sobrevivirán, aunque dicen las escrituras sagradas que serán marginados, odiados, no podrán comprar ni vender, serán peor que animales, tendrán que huir a bosques, a donde sea, nadie los querrá. Los que no afecten el microchip, no tendrán trabajo, ni cuentas corrientes, ni seguridad social, aunque se estén muriendo en la calle, nadie los va a atender. Pero esas personas sobrevivientes que no tienen microchip sobrevivirán cuando venga la liberación de la humanidad, que estamos esperando, y nunca más morirán, como muchos millones de personas más. Pero los del microchip caerán con su microchip para siempre. Sus cadáveres llenarán la tierra, dicen las escrituras sagradas. Por eso pueden comprender que hay una oposición gigantesca frontal a que yo hable en los medios de comunicación. Porque saben que en el momento que empieza a revelar cosas, su sistema se derrumba completamente. Y yo no tengo miedo ni a los gigantes, ni a las entes de poder fáctico, ni a la gentuza del Vaticano, ni a los satanistas, ocultistas. Más bien, ellos tienen miedo de mí. Cuando el rey David se enfrentó a un gigante,
Bueno, todos los israelitas y el rey de Israel, Saúl, y todo el mundo tenía miedo. Veía un tío de varios metros, gigantesco, y David no era guerrero, era un jovencito pastor. No tenía miedo. Tenía fe, como la tuvo Josué y Caleb cuando a los gigantes, de que si Dios puede destruirlos, no son nada, con esa fe firme en que por el honor de defender el nombre del Dios Altísimo, el Dios de Israel, dijo, me voy a enfrentar. Y le dio una espada, le dio un armamento, no necesito espadas. Y cuando hay un relato interesante en las Escrituras que dice que Goliat, todo el mundo tenía miedo, gigantesco, poderoso de varios metros. Y cuando vio a David, que no venía con espada, ni con lanza, ni con nada, con una honda, un jovencito que cuidaba de ovejas, un pastor, se reía Goliat y le decía, vienes a mí como un perro, yo con esta coraza, con lanza, con espada, y tú vienes con una honda, como un perro, con una piedra. Y dice, no, tú vienes a mí, te dijo David, con lanza, espada, con un escudo grande, y yo vengo a ti, en el nombre de Dios, y te voy a destruir, te voy a matar, y hoy tu cabeza será pasto para las aves. Y efectivamente cogió una ondita y la lanzó, le metió al gigante una piedra en toda la frente, cayó desplomado, sin sentido, cogió la espada gigante, Goliat, y le cortó la cabeza. Y en ese momento el terror cundió en todos los filisteos y huyeron despavoridos, y el pueblo de Israel se animó de esa fe que tuvo aquel joven, que luego fue rey, y hizo una batalla, vamos, un desastre contra los filisteos como jamás han conocido en la historia. Ahora es lo mismo. Todas estas entes de poder fáctico tienen aterrorizado a la policía, a los gobiernos. Son gente de mucha pasta, de poder. Están con la nobleza, el Vaticano, los Illuminati, Bilderberg. Se ven fuertes, billones de dólares manejan. Y aparece un jovenzuelo, aparece un ser de la nada, aparece un hombre, el tipo David, que dice, no os tengo miedo. Por la misma razón que en el pasado los gigantes fueron destruidos, yo os voy a destruir a vosotros. Porque no vengo con grandes abogados, jueces, dinero, potencia, reyes, ¿no? Vengo como venía aquel jovencito a por vosotros. Con la misma fe que tuvo aquel joven David, yo vengo. Y os voy a destruir a todos. Y así será. Para bien de la humanidad y para bien de mucha gente buena, honorable. Mucha gente que hay en todo el mundo, ansiosa por un poco de respiro, un poco de paz, un poco de justicia social que no la hay. Pero que esa justicia y esa paz que vendrá con esa ayuda que viene del espacio será no por unos días, años, para siempre. Así que, amigos del club de Alberto Canosa de los Gigantes en las Rocas, esto ya está a punto de caramelo, como comúnmente se dice. Y la liberación, vuestra liberación, se acerca.